Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos. No, yo me puse el micrófono hoy porque ustedes saben que a veces hay que variar, a ver si esta mierda un día suena bien. Aunque ya yo definitivamente me he entregado a hacerlo con el micrófono externo hasta que la situación me permita encontrar un nuevo set y ya utilizar las herramientas que cuento. Ahí tengo mi tarjeta, tengo en los micrófonos y todo eso. Lo único que me falta a mí es de verdad encontrar dónde grabar y joder con la edición, que es lo que más odio de todo esto. Mientras tanto, mientras esto sea tan fácil, fácil me refiero en el aspecto técnico, porque si yo tuviera una gente que lo hiciera, para mí fuera fácil, no fuera grabar y que suba una gente, pero lamentablemente no es así. Ahí volvemos a lo que he explicado antes, que todo lo que queremos hacer es la vaina del menor, la ley del menor esfuerzo, aplicarla a todo esto. Un fin de semana movido, con dos situaciones muy lamentables. La primera de ellas, el fallecimiento de un niño de 1 año y 10 meses en la provincia de Duarte, en la ciudad de San Francisco de Macorís, un centro para la atención de la primera infancia y, y, y de verdad que muy triste por la situación, en la circunstancia en la que se dio esto. Y esto ha sucedido antes, descuido de madres con sus hijos, que por la misma realidad, como uno vive, que tiene cubetas con agua o está lavando, se descuida del niño, el niño va y se cae, se ahoga. Una cosa de locura. Y lo que fuimos niños y tuvimos que nos divertíamos metiéndonos en tanque de agua y en ponchera, que nos tuvimos al ahogar en varias ocasiones, sabemos lo riesgoso que es. Igual los padres que les ha pasado pueden contar las tragedias de cómo se originaron. Entonces, lo que uno se pregunta en un centro donde atienden a niños que están todavía de meses hasta cumplir cierta edad, ¿cómo es posible que este tipo de situaciones se den? Se dio un escarceo por señalamientos que hizo Abel Martínez de que el gobierno es corresponsable porque ha sido en este gobierno que se ha tomado la decisión de cancelar mucho del personal que trabaja en estos centros de atención y cuidado. A muchos le pareció una necedad de parte de Abel señalar esto porque, según ello, era politizar la tragedia, la muerte por negligencia en un centro que debe de contar con todas las garantías y con toda la seguridad de que los niños que están siendo allí cuidados, su integridad física y su seguridad no está en riesgo. Entonces, ciertamente puede parecer que se politiza porque lo dice un político, pero lamentablemente el hecho es político porque es una dependencia del Estado y han sido las decisiones de los políticos de turno que han buscado desvencijarlo todo, las que han dado al traste con muchas cuestiones que hoy no permiten que ciertos servicios y el acceso a ciertos servicios sea como originalmente estaba establecido y planificado. Lo más vergonzoso de todo es lo dicho por la policía. La policía señala en su investigación, que fue dada a conocer a través de los medios de comunicación el mismo sábado, que en el centro no se contaba, ninguno del personal contaba con entrenamiento para reanimación y primeros auxilios. Ellos duraron minutos, 10 para ser exactos, con el niño postrado postrado en un sitio que no respondía cuando deciden llevarlo al Hospital San Vicente de Paúl en la ciudad de San Francisco de Macorís, y allí el niño fue declarado muerto. Igual el caso de una niña que cayó de un centro de cuidado de Conani el fin de semana. Están pasando cosas lamentablemente que uno no quisiera que sucedan, pero son consecuencia también de la misma cultura del descuido que tenemos los dominicanos. Por eso, cuando comencé a hablar del caso,
empecé hablando de lo importante que era el el que uno evalúe, porque es importante evaluar el histórico de estos casos en República Dominicana, que se dan casi siempre por un descuido fatal, porque esa es la consecuencia que a final de cuentas esto tiene, una fatalidad que es la muerte del infante. En Estados Unidos hace unos días, en New Jersey, una madre colapsó con un estado de nervios. Vi la noticia la semana pasada luego de que ella olvidara a su hijo dentro del carro. El niño, no recuerdo la edad ahora, pero era un niño que estaba todavía en edad, todavía no se movía. Eh, el niño se le olvidó a ella en el carro y el niño se asfixió por el calor. Aquí hemos tenido varios casos de madres que han olvidado a sus hijos dentro de sus vehículos y estos han muerto. Recuerden el caso de la ejecutiva de una empresa muy importante que llegó al parqueo del edificio y dejó el niño dentro del... Se le olvidó. Había salido con el niño a llevarlo a donde lo cuidan y el niño se le olvidó y esa persona pasó por esa tragedia que fue un olvido fatal, también producto de las mismas distracciones que uno vive. Yo soy honesto, a cualquiera se le puede olvidar cualquier cosa, pero carajo, cuando se te están olvidando, se te olvida hasta tu hijo, es porque de verdad nuestra mente está demasiado ocupada tal vez con cosas que no le permiten establecer la escala de prioridades y suceden estas lamentables desgracias que, aunque se establecen responsabilidades, culpar a una madre o a un padre que le suceda esto, aunque es un acto negligente, ningún padre tiene la intención de que su hijo pierda la vida de esta manera. Igual que me imagino que el personal que trabaja en estos centros dan lo mejor de sí para atender a estos niños y no desearían que estas cuestiones les sucedan. Pero ¿cuál es el gran problema? Es que nosotros no estamos teniendo certeza de que el personal que esté siendo contratado para estos centros sea el adecuado, pero más que eso, que cumplan con el entrenamiento idóneo y más allá de cumplir con el entrenamiento idóneo, que cada cierto tiempo se les supervise, se les fiscalice y se les examine a ver si están o no adecuados o cumplen con los requisitos mínimos que establecen los manuales operativos de estas instituciones, como CONANI, como los CAIPI, como esos centros que, ya que se invierte dinero y son necesarios, ciertamente, y cumplen con un rol importante porque cada día son más las madres que tienen la necesidad de trabajar y por los bajos ingresos que tienen, pues no pueden pagar a alguien que les cuide a los niños de manera adecuada o un centro donde los cuiden y ellos puedan irse tranquilamente. Eso es entendible. Lo lamentable de todo esto es, vuelvo y reitero, que nos diluyamos en discusiones de si es político o no, porque cuando el PRM sale a atacar a Abel por lo que dice, está politizando el tema. Cuando salieron todos alineados y de manera coordinada fueron a las redes, Abel hizo un comentario, uno solo, pero fueron todos los funcionarios y muchos dirigentes del partido que tomaron las redes sociales para supuestamente condenar lo dicho por Abel, que es una opinión legítima que él puede decir, que es un político y que yo comparto. Yo creo que sí, que con este tipo de situaciones se ve el descuido al que la forma en que esta gente ha llegado a manejar el Estado está llevando a muchos servicios que antes funcionaban sin ningún tipo de contratiempo, mucho menos tragedias de estas características, producto de la negligencia. Y es en caso de que usted no sepa lo que es negligencia, yo se lo defino. Falta de cuidado,
aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. O la número 2, error o fallo involuntario por esta falta de atención, aplicación o diligencia. Entonces, excusarse y tratar de desviar la atención y convertir, porque lo que buscan esa es la estrategia. Esa estrategia en política ya uno se la sabe, que es voltear la torta, y en todo el argumento el fin de semana los medios quisieron hacer parecer que el culpable, el inhumano, el insensible es Abel, en vez del Estado ocuparse del tema y señalar el problema y dar una respuesta a lo que pasó. Tanto funcionarios como dirigentes del PRM lo que buscan es sacar partido político, igual como posiblemente lo hizo Abel, pero Abel no es funcionario del gobierno, él es alcalde de la ciudad de Santiago, que tiene aspiraciones presidenciales. Y obviamente que cualquiera de estas cosas pueden ser parte del discurso político, aunque suene insensible lo que digo. Tal vez por una cuestión de tacto, de prudencia, de oportunidad, yo no recomendaría que se utilice con ese propósito, pero es político y es útil para las causas políticas, aunque suene inhumano, porque la política, como se está practicando hoy en día, se ha convertido exactamente en eso, en insensibilidad y en manifestación de inhumanidad de la peor calaña. Es lo que estamos viendo aquí y en la mayor parte de Occidente. Entonces, en vez de concentrarse en el problema que sucedió, aprovechan oportunamente lo dicho por Abel para ellos atacar a Abel y olvidarse del problema, de lo que pasó. No olvídense de eso ya pasó, esa mierda no lo vamos a resolver nosotros. Vamos a sacar el bofe a este que cometió el error de ponérnosla fácil y él es el problema. El problema no es la muerte del niño. El problema no es la negligencia con la que operan los centros. El problema no es tal vez la ineficacia y la falta de rigor con la que se está contratando a quienes cuidan a estos niños. La falta de rigor al contratar a esta persona, no, nada de eso es el problema. El problema es que un político en campaña hizo un señalamiento crítico de una situación que antes no sucedía con un servicio que funcionaba de manera óptima. Cerrando en el día de hoy. Ayer en Chile fueron las elecciones, no elecciones, sino el referendo de salida que iba a ratificar o a rechazar, aprobar o a rechazar la constitución propuesta en Chile. Los países como Chile, que han tenido éxito económico, que han pasado por un proceso difícil, la mayor parte del siglo XX para Chile fue una montaña rusa, es apenas al cierre del siglo XX que Chile empieza a enrumbarse en una dirección de prosperidad y de crecimiento económico, y han sido los primeros años de este siglo donde Chile se convirtió en el ejemplo a seguir de América Latina, en el país más exitoso de los últimos años de América Latina y donde más se había reducido la pobreza, la desigualdad y donde el crecimiento económico pues se manifestaba en todos sus aspectos. Pero aún así, en Chile caló un sentimiento de un discurso, unas narrativas que se fueron instalando a lo largo de los últimos años, y con la llegada de los gobiernos de Michelle Bachelet, pues comenzó a ahondarse en Chile una grieta social y a tomar más espacio un discurso que ha hecho parecer a muchas personas que ese país, más que ser un ejemplo para el éxito, era la vergüenza de América Latina. Por lo que uno podía escuchar, porque yo leo amigos de izquierda que gracias a Dios ya no los sigo y no los leo. Gracias a Dios, con la cuenta que me cerraron, la otra de Twitter, se fue un montón de gente que tenía yo que seguir por obligación,
y ya ahora no tengo ni siquiera que seguirlos, porque a ciencia cierta no saben si la cuenta es mía o no lo es. Pero el caso es que uno tenía que leer cómo hablaban y cómo hablan de Chile. Hay gente de verdad que necesita un enemigo y pareciera que Chile se resiste a aceptar, primero, que Pinochet guindó lo tenía hace muchísimo tiempo, y segundo, que Pinochet salió del poder hace casi 40 años. Que la mayor parte de lo que hay hoy en Chile pudo haber comenzado a fraguarse durante los años de la dictadura militar que encabezó Pinochet, es posible. Y que todavía hoy la Constitución sea aquella que se promulgó en 1980, pero que los mismos gobiernos de la concertación y todo lo que gobernó Chile, del 90 hasta que Boric llegó al poder, todos se encargaron de ir cambiando esa Constitución artículo por artículo, párrafo por párrafo, numeral por numeral. Y la última, la más reciente, tiene la firma del presidente Lagos, que gobernó del 2001 al 2006, si no me equivoco. Sí, del 2001 al 2002 al 2000, por ahí gobernó. Carajo ese. Bueno, pero es del 2005 esa constitución. Entonces, ciertamente en Chile se instaló este pensamiento, se ha instalado esta idea, y la sociedad chilena, inconforme, afectada por lo que llamarían el efecto Tocqueville, o como un técnico del Banco Mundial ha teorizado, que es la revolución de las expectativas, cuando un país empieza a tener mucho éxito y ya de repente la gente cree que va a seguir como un cohete hacia la luna. Y sucede que se ralentiza la movilidad y se ralentiza muchos aspectos de la vida de las personas, y esto empieza a producir en el individuo un sentimiento de estancamiento. Sus expectativas no se corresponden con la realidad que está viviendo y se empieza a manifestar un sentimiento de frustración, de derrota y de que no vamos para ninguna parte. Eso está pasando en República Dominicana también, y ya en Panamá está manifestado. En Panamá ustedes pueden leer lo que está sucediendo en ese país, y aquí va a pasar lo mismo, y va a suceder lo mismo, y vamos a terminar de la misma manera. Va a venir un come mierda de izquierda, le va a lavar el cerebro a la gente, hay que quitarle más impuestos a los ricos, van a coger los ricos su cuarto, se van ahí y vamos a terminar cagados. Entonces vamos a terminar nosotros yéndonos para Haití. Esa es la verdad. Y esa es la República Dominicana que viene. Lo que hoy se vive en Chile es lo que se vivirá aquí, porque ya se está viviendo en otros países, igual como comenzó Chile hace ya varios años. Ya aquí se están viendo los síntomas. Y uno que se sienta, lee, analiza, muchísimos autores e intelectuales, uno termina pues convirtiéndose como una especie como de adivinador, presdigitador de lo que pasará aquí en República Dominicana. Yo deseo que no, pero las conversaciones que tengo con gente de la clase acomodada me hace entender eso. Bueno, cierro con un artículo que publicó en el Mercurio Axel Kaiser, chileno, abogado, economista y filósofo, un joven brillante, es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Yo siempre lo recomiendo, creo que de su generación es de lo más brillante que tenemos en América Latina, y es un gran difusor del conocimiento y también del liberalismo. Un tipo que tiene ideas muy claras, una forma muy correcta, muy moderada de comunicar, a diferencia de otros liberales que tal vez son más estridentes y que están de moda ahora, como Milei, o tal vez liberales o paleoliberales, como algunos considerarían a Agustín Laje, más conservador tal vez que otros liberales, pero también de ese mismo grupo, un tipo brillante. Y Axel Kaiser escribe algo que tiene que ver con lo que vive en países como los nuestros. Dice: la maldición del utopismo. Creo que lo leí en el pasado, la vuelvo a repetir ahora. Dice:
La palabra utopía fue acuñada por Thomas More en 1516 para referirse a una sociedad basada en una extensa igualdad, sin propiedad privada, regular y conducida por hombres sabios y viejos. Utopía viene del griego topos o lugar y la u, prefijo que significa inexistente. Una utopía es, por lo tanto, un lugar inexistente, pero en la misma obra Moore habla también de la eutopía, lo que desde el griego podría traducirse como lugar feliz. Si bien Moore no legó el concepto utopía, nos legó el concepto utopía como un lugar feliz inexistente, el utopismo es probablemente tan antiguo como la conciencia humana. Sus primeros registros se han encontrado en tablas de arcilla sumérica que datan de los años 2000 a.C. y evidencia de utopías posteriores se observa en sociedades de distintas regiones y épocas. Todas las utopías conocidas tienen en común el cuestionar la forma en que vivimos. Tower Sargent lo llama sueños sociales. Quienes se encuentran inmersos en culturas impregnadas de utopismo, como es ciertamente el caso de América Latina, se enfrentan con el desprecio por la realidad y con la eterna insatisfacción con lo alcanzado de vastos sectores de sus élites y habitantes. Visto así, el utopismo es una forma de inmadurez social de consecuencias potencialmente devastadoras. No hay ejemplos más persistentes del poder destructivo del utopismo que la doctrina socialista. De hecho, originalmente el concepto socialismo surgió para describir una utopía. Marx desecharía a los primeros socialistas precisamente por ser utópicos, abogando en cambio por un socialismo que él denomina científico. Pero el socialismo de Marx era tan utópico en sus pretensiones como aquel en contra del cual se rebelaba y jamás pudo ofrecer ni económica ni sociológicamente una representación fidedigna de la realidad. De ahí que todas sus profecías fracasaran. A pesar de ello, su idea de que la creación de una sociedad basada en el amor fraternal, la igualdad y la abundancia para todos era no solo posible, sino una inevitabilidad histórica. Continúa permeando entre sus seguidores y movilizando sentimientos incluso más allá de ellos. Frente a este mensaje utópico, quienes defienden la realidad, el mercado y la libertad estarán siempre en desventaja a nivel de discurso y por tanto también a nivel político. Es por eso que el default, el orden natural de las cosas en nuestra cultura, al menos tiende siempre hacia la izquierda. Ahora bien, esta ventaja moral, hay que insistir, la poseen los socialistas, no por lo que han conseguido en la práctica, genocidios, miseria, dictaduras, sino porque lo que prometen es infinitamente superior para nuestra imaginación que lo que ya tenemos. Por eso no pagan un costo proporcional al mal que hacen en términos de del prestigio de sus ideas, pues el ser humano está dispuesto a tolerar los peores crímenes cuando son cometidos en nombre de las buenas intenciones. ¿Acaso llegar al paraíso no hace casi cualquier cosa